de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta hermosa hora, hermanos, por la bendición que Dios nos concede, hermanos, de poder estar, hermanos, en esta convención juvenil, donde la Iglesia Apóstoles y Profetas de Brentwood, donde pastorea nuestro hermano Juan Telle, hermanos, son los anfitriones, donde nos han, hermanos, recibido, hermanos, de una manera tan especial. Y yo creo, hermanos, que es bueno darle a Dios la honra, la gloria y la alabanza a Él, porque Él es digno de toda esa gloria. Para mí, hermanos, es un privilegio en esta hermosa tarde, hermanos, pedirle en el nombre del Señor que se pongan de pie, hermanos, para poder, hermanos, dejar a la sociedad de jóvenes embajadores de Cristo, de la Iglesia Apóstoles y Profetas de la ciudad de Washington, ellos con cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Vamos a cantar una hermosa alabanza. La heredad del Señor es el pueblo de Dios, el que Cristo compró en el madero de la cruz, sufrió burlas y mofa, le escupieron su rostro, coronado de espinas, Él murió en la cruz. Es la sangre de Cristo que lavó mis pecados, y la fuente que Él vertió ha saciado mi sed. La lanzada que le dio el soldado romano es la fuente de vida que el Señor prometió. El que sufre por Cristo pues Él dijo a sus siervos que tendría que sufrir. El que pierde su vida por la causa de Él, en el reino de los cielos allá la encontrará. Es la sangre de Cristo que lavó mis pecados, y la fuente que Él vertió ha saciado mi sed. La lanzada que Él le dio el soldado romano es la fuente de vida que el Señor prometió. Hermano, que el Señor le bendiga. Para nosotros, la sociedad de jóvenes embajadores de Cristo, de la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas de la ciudad de Washington, D.C., un gran privilegio poder presentar al Señor un hermoso tema, esperando que sea de bendición y edificación para el pueblo. El tema que traemos trae por título La sangre que habla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en esos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas por el
su palabra, habiendo efectuado en nosotros la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad y en las alturas, siendo hecho tanto más superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Con estas palabras comienza el libro de Hebreos en su primer capítulo. Nos damos cuenta de las diferentes maneras que Dios obra con el hombre. Al decir que Dios hablaba de diferentes maneras, nos damos cuenta y entendemos que Dios no solamente usaba el sentido del oír para poder dar a entender su propósito y su majestad. El salmista David reconocía esto, pues él escribió diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Él se daba cuenta que la voz de Dios no era una voz singular, sino que aún la misma naturaleza hablaba por él. Esa voz es la misma voz que dijo: sea la luz, y fue la luz. La voz de Dios da vida y existencia donde no había nada. Pero aparte de la naturaleza, Dios también usa siervos suyos, los profetas, para poder dar a entender su voluntad. Pero la voz de estos profetas caía en oídos sordos, según el clamor de Jesús cuando dijo, hablando de su pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ya no era suficiente la voz de estos hombres enviados por Dios, sino una voz mayor que estos y un sacrificio mejor que la de los machos cabríos. Ahora en día no es la voz de los hombres, sino la voz de su Hijo Jesucristo y la sangre derramada en la cruz del Calvario que habla al hombre. A través de este tema veremos cómo el pecado ha quitado la comunicación entre Dios y el hombre, y cómo Dios ha tratado de restaurar esta línea de comunicación a través de su Hijo y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Cuando Dios creó al hombre, abrió con él al ser humano de línea de comunicación directa. De tal manera que no había necesidad para el hombre de buscar otro medio más que alzar los ojos y practicar directamente con Dios. La voz de Dios apareció en el puerto y de rey, y el hombre sin temor se paseó de Dios. Y más de un día de esta línea de comunicación fue rota y a causa del pecado. La voz de Dios apareció en el puerto y más el hombre está escondido de la presencia de Dios. Amén. La voz de Dios clara como el aire del día llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás tú? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. El pecado había destruido la libertad con el cual el hombre podía comunicarse con Dios. El pecado del hombre lo había destruido de tal manera, cuando Dios hablaba, el hombre temblaba y ya no podía el hombre hablar con Dios, sino que era necesario de una distancia físicamente incansable por el hombre. Pero aunque el hombre no podía alcanzar a Dios, la voz de Dios traspasaba hasta distancia física para que de una forma hablara al hombre. El hombre se hundía en el pecado y vio Dios que todo el signo de los pensamientos era continuo, solamente al mal. Amén. Al decir la Biblia en una forma plural que Noé era perfecto en sus generaciones, nos indica desde el nacimiento de Noé hasta el día que entró en el arca, habían pasado más de una generación, y todos los hombres que nacían, solamente Noé era justo. El efecto del pecado no era solamente el alejamiento físico entre Dios y del hombre, sino que también se alejó de la voz de Dios. Desde el día que Noé salió del arca, pasaron 8 generaciones. Después no había, porque, mas no está registrado que no había, después de Noé, haya hablado Dios con el hombre. Este tiempo de silencio es conocido por los logros del hombre, sin la ausencia de la voz de Dios. Aquí vemos la consecuencia del pecado, porque el hombre tenía acceso a Dios, a una conexión directamente con Él, por el pecado, por un hombre, y el pecado entró en la muerte.
Así la muerte halló a los hombres todos, porque todos pecaron y ahora están destituidos de la gloria de Dios. Y el silencio había durado por muchas generaciones hasta que un día Dios quebró ese silencio y habló directamente a un hombre. Dijo Dios: Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y te haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Amén. Correr del tiempo podemos ver la manera que Dios trataba con sus promesas. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y parecía que Dios había quedado en silencio. Mas al cumplimiento del tiempo, Dios nuevamente habla a un hombre a través de una zarza encendida en llamas que no se quemaba. Y dijo Dios: Moisés, Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en la tierra que estás, tierra santa es. A Dios no podía verlo el hombre como en tiempos antes. No tenían acceso a Dios como en tiempos atrás. El pecado había destituido y separado al hombre de tal manera que al solo escuchar la voz de Dios, el hombre temblaba y su vida corría peligro. Mas Dios, en su amor y misericordia, quería nuevamente establecer una comunicación directa al hombre, pero era necesario atravesar ciertas barreras impuestas por el pecado para obtener la santidad suficiente para por lo menos escuchar la voz de Dios. Amén. La ignorancia de Faraón le hace hacer un reto y una pregunta peligrosa. Cuando le dijo Moisés y Aarón: ¿quién es Jehová?, para que oigan su voz y dejen Israel. No sabía Faraón que no hay hombre que vea a Dios y viva. No sabía Faraón que al querer por lo menos escuchar la voz de Dios, él mismo se estaba sentenciando a muerte. No era necesario que hablara de Dios, pues sus obras hablaron por él. Las manifestaciones de las 10 plagas dieron a entender a Faraón que el Dios de Israel es el Dios real. El salmista lo escribe muy perfectamente al decir: alabad al Dios de los dioses, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. El que dio a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. El que sacó a Israel por medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. El que dio el mar rojo en partes, él hizo pasar a Israel por medio de él, y arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Ahora no quede ninguna duda que cuando Dios habla no hay quien lo cae. Amén. Dios quería hablar con su pueblo Israel. En el desierto le dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados en el tercer día, porque en el tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalarás diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, porque cualquiera que tocará el monte de seguro morirá. Amén. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él el fuego, y el humo subía como el humo de un horno,
para poder escuchar al menos la voz de Dios. No podía soportar lo que sucedía. No era suficiente el lavarse sus vestidos, el apartarse de tocar mujer, de buscar agradar a Dios por medio de ritos. ¿Qué pues de nosotros si Israel prefería el silencio de Dios a tener que presenciar cómo la tierra temblaba, cómo el monte humeaba y que no se podía palpar? Mas al que lo tocaba era muerto. ¿Qué ha de esperar un pueblo hecho, ajeno y apartado? Mas he aquí nuevamente la misericordia y el amor de Dios para el hombre. Amén. Como solamente el sumo sacerdote podía entrar y solamente con sangre de sacrificio, era necesario que entrara uno mayor con sangre que tuviera más valor al lugar santísimo para reconciliar al hombre con Dios. He aquí lo que se dice en Juan: a lo suyo vino. El llamado al sacerdocio fue necesario, pues nos habla su palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Amén. El Hijo de Dios había bajado al mundo tomando cuerpo de hombre para ser sacrificado. Su acto como cordero y como sumo sacerdote era ilustración del propósito divino. Más aún tenía que padecer sufrimiento del cuerpo para el cumplimiento de este propósito. Al dar de la sangre que habla mejor que la de Abel, tenía que padecer sufrimiento del cuerpo para el cumplimiento de este propósito. Al dar de la sangre que habla mejor que la de Abel, su sufrimiento era extendido. Amén. Para captar el grado de padecimiento de esa sangre, Isaías bien lo describe al decir: subirá cuadro de nuevo delante de él y como raíz por tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciada y desechada entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrando, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Al decirse varón de dolores, habla del dolor físico y emocional que sufriera Jesucristo, pero va aún más profundo al decir experimentado en quebranto, es decir, llegó al punto donde no solo su cuerpo era quebrantado, sino también su espíritu. De las bofetadas, malos tratos y azotes que sintió, nada habría de doler más que el silencio que había en el cielo, sabiendo Jesús que no había socorro ni arriba ni en la tierra. Con cada golpe que recibía, más se derramaba la sangre de su cuerpo. Con cada segundo que él padecía, más pudiera cuestionar si era necesario el padecimiento, pero él mismo había dicho: hágase tu voluntad, y no la mía. Si Jesús hubiera sido muerto teniendo toda su fuerza, no hubiese tenido tanto valor su sacrificio. Era necesario que padeciera en cuerpo de hombre hasta que su cuerpo no aguantara más. Tuvo que cargar su propia cruz y en el camino al Gólgota se caía y con cada caída recibía un azote. Tuvo que ayudarle un cierto Simón de Cirene. Ya no había en él la fuerza para soportar el quebranto en su cuerpo y aún más corría su sangre. Amén. El querer describir en una manera que se pudiera entender y medir el sufrimiento, no existen suficientes palabras para una descripción exacta del dolor. Isaías mismo tuvo que usar un lenguaje metafórico para poder entender un poco de lo que sufrió. Una cosa es cierta: el sufrimiento es uno y ningún hombre lo puede recrear, pues al poder otro sufrir lo mismo le quitaría el valor a ese sacrificio. Lo que hace que la sangre de Jesucristo tuviera mayor peso al hablar es el grado y la intensidad del sufrimiento, desde el primer golpe que recibió hasta el último clavo que traspasó su cuerpo. El sufrimiento que sufrió era la combinación del pecado, pasado, presente y futuro de la humanidad. Isaías mismo nos dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Su espíritu al Padre, el pueblo del templo se recorrió, arriba abajo y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se vieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron:
Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este velo no lo rompió el hombre, no lo rompió el sacerdote, lo rompió la sangre de Cristo. Gloria a Dios. La entrada del trono de la gracia para toda mujer que se acerque a él. Amén. Desde el versículo 22 del capítulo 12 de Hebreos contemplamos como lienzo figurado nos pinta el hermoso escenario de los que esperan. Desde el versículo 22 del capítulo 12 de Hebreos contemplamos como lienzo figurado nos pinta un hermoso escenario de lo que nos espera al entrar al lugar santísimo. Nos transportamos espiritualmente no al monte Sinaí que no se podía palpar, donde vinieron las leyes dadas a Moisés, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, al monte de Dios lleno de la gracia de Él. Tenemos el privilegio por su gracia divina de acercarnos espiritualmente y colocarnos en altura santa y entrar a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. En sus pavimentos de oro vemos una compañía de muchos millares de ángeles que rodean su trono. Entramos más aún de esa celebración hasta el mismo trono de Dios, rodeado de arcángeles, serafines, querubines y los 24 ancianos. Isaías contempló esto cuando vio el trono de Dios y serafines que no cesaban de decir: Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Amén. La hermosura de esta escena sería suficiente para quedar satisfecho y decir que hemos visto la gloria de Dios. Pedro dijo en el monte de la transfiguración: no queremos tres enamoradas. Y se sentía satisfecho con solo presenciar la gloria de Dios. Mas el plan de Dios es aún mayor. Damos un paso más y ahora estamos frente a frente con el Salvador. Hemos entrado al lugar santísimo y acercado a Jesús y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué terrible fue el sufrimiento de Jesús, las marcas en sus manos completas de su amor y misericordia. Gloria a Dios. Su corona ya no es de espinas, sino digno de la realeza en la corte celestial. Este es aquel inmolado, sufrido, maltratado, cuyo parecer era inatractivo, mas ahora le deseamos. Ahora podemos desear a aquel que era indeseable, aquel que recibió rechazo de su pueblo. Pero para nosotros Él es el deseado de las naciones, el señalado entre 10,000, el Rey de Reyes, el admirable, el consejero, el fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Amén. La sangre de Cristo, dice Hebreos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Hebreos 1. Hebreos 1. Dios ha hablado muchas veces en todos los tiempos a los padres por los profetas. Ahora nos hablamos por el Hijo. Amén. La sangre de Abel tuvo voz el día que Caín mató a su hermano. La voz del juez justo llegó a Caín, habiendo él hecho el mal. Y Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le respondió: ¿qué has hecho? Que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clamó por justicia y clamó por venganza, y el juez justo tuvo que obligar. La paga del pecado es muerte, y por la voz de la sangre de Abel le dio Caín la sentencia. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la mano de la sangre de tu hermano. Cuando libres de la tierra, no te volveré a dar la fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y le respondió Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Esta sangre demanda el cumplimiento de la ley. Alma que pecare, esta morirá. Amén. Amén. Así como la muerte de Abel tuvo testigos a través de su sangre, el cielo fue testigo de la muerte del Hijo de Dios. No obstante, la misma voz de sangre inocente clama al Padre, pero con un mensaje diferente. No pedía venganza, no pedía justicia y no pedía condenación. La sangre de Cristo clama por misericordia, gracia y amor. En su muerte Jesús clama al Padre y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así se cumple lo dicho por Jesús a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que
el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. A diferencia de la sangre de Abel, la voz de esta sangre es distinta y por lo cual habla mejor la de que Abel. Amén. Como la sangre de Cristo es mayor que la de Abel, su voz tiene más peso y autoridad. El precio que pagó para que tengamos entrada al Padre no fue fácil. Aún el salmista se pregunta por qué se vio necesario hacerlo. En uno de sus salmos testificó, diciendo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿O el hijo de hombre para que lo visite? Lo que hizo la sangre fue sujetar el efecto del pecado e hizo sobreabundar la gracia. El pecado separa de Dios al hombre, le hace llevar su culpa. El pecado permite que Satanás nos acuse y demanda la pena de muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. La sangre de Cristo satisface plenamente la ley de Dios, siendo Cristo el que llevó nuestra culpa y fue muerto como pecador, no habiendo en el pecado, para que ahora disfrutemos de su gracia. Amén. ¿Qué hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos remite que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y aún las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo nos limpia de culpa, limpiando nuestras conciencias de obras y muertes. La sangre de Cristo nos acerca a Dios y nos da la confianza para entrar a la presencia de Dios, reconciliando consigo todas las cosas, haciendo la paz meditante la sangre de su cruz. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Amén. Aleluya. Amén. Amén. El sacrificio de Cristo fue increíble y aún parece fantasía. Pero Pablo nos dice la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para nosotros los que hemos creído. Esto es poder de Dios. La intensidad de este sufrimiento más el propósito de Él Gloria a Jesús. hace que el hombre se vuelva incrédulo y causa el hombre rechace este sacrificio. La sangre del Hijo de Dios no puede ser tomado en vano. Al querer desestimar esa sangre a través de desobediencia, damos poco valor a los sacrificios y a los beneficios de esa sangre. En ese sentido, no obedecemos cuando se nos dice, mirad que no desechéis al que habla. Amén. Amén. Con la conclusión, la hermana Leticia Merino. A través de este tema hemos intentado traer a luz el significado de la sangre de Jesucristo desde el nacimiento hasta el cumplimiento de la promesa y hablar de su sufrimiento. El propósito ha sido conocer cómo Dios ha venido obrando según esta sangre para que podamos entender lo que sigue en Hebreos 12:25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual como vio
Es la sangre de Cristo que lavó mi pecado y la fuente que Él vertió ha saciado mi sed. La